Recuerda que cuando usted era una niña o un niño le parecía que todas las personas mayores de 25 o de 30 años pues eran muy viejos. Uno a esa edad pensaba que 30 años era muchísimo tiempo. Yo cuando era niño hacía cuentas de cuánto faltaba para llegar al año 2000, la edad que iba a tener. Yo no sé si usted recuerda eso. De seguro ustedes tienen alguna anécdota en cuanto a esta cuestión del tiempo y de la edad. Quizá usted conocía a alguien anciano o anciana que le llamaba la atención por cómo se veía a causa de la edad. O usted veía a su papá, a su mamá y los creía muy mayores. Pero lo cierto es que el tiempo corre y pasa muy rápido. De pronto abrimos los ojos y nos damos cuenta que han pasado 20 años. Volteamos y llevan 10 más. O nos encontramos que vamos llegando a los 50 o 60 años. Y de pronto nos hallamos en esa etapa de la vida en que comenzamos a contar el tiempo a la inversa. Porque cuando uno es joven, habla de la vida como algo que vamos a vivir, algo por descubrir. Pero al llegar a cierta etapa, ya decimos, pues cuando yo era niño, cuando era un chiquillo, cuando tenía 15 años, cuando era joven, y llevamos la cuenta desde el inicio y llega un momento en que tratamos de ver el futuro y vemos que tenemos fecha de caducidad. No sabemos cuántos años tenemos en realidad. O como decía Alberto Cortés en una de sus canciones, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. Y tratamos de figurar si nos alcanzará la vida para cumplir ciertas metas, para conseguir un buen retiro, si mi casa estará pagada o si mi seguro médico es suficiente. Y hasta nos ponemos a fantasear con los años que queremos vivir. ¿Por qué? Porque uno debe esforzarse por alcanzar sus metas, cumplir sus proyectos, realizar sus sueños. En la Biblia encontramos a un personaje importante que estaba pasando por esos momentos. Este personaje contempla el final de su vida. Esto lo encontramos en la carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia que él fundó, que es la epístola a los Filipenses. Recordemos que Pablo fundó esa iglesia y que siempre mantuvo una estrecha relación con ellos, de amor, de respeto y de cuidado mutuo. Pero ahora el apóstol está en la cárcel por predicar el evangelio. Y su amada iglesia de Filipos había enviado a un hermano llamado Epafrodito, que seguramente iba acompañado por algunos otros hermanos, pues a llevarle una ofrenda de parte de la iglesia, que como ya dijimos, o como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esa ofrenda seguramente consistía en ropa, algún abrigo, comida y algunas cosas personales. Pablo estuvo encarcelado varias veces durante su ministerio, pero en esta ocasión era muy distinto. En otras ocasiones había recibido ataques de muchas personas. Él ahora está temeroso porque podía ser ejecutado sin previo aviso y en cualquier momento. Por eso es que el primer capítulo de Filipenses es uno de los más conmovedores en la Biblia. El apóstol Pablo comienza con una nota positiva y es muy interesante porque comenta que sus muchos sufrimientos han servido para el avance de la obra de Dios. En el cuartel donde estaba prisionero, era bien sabido que él estaba ahí. ¿Y por qué? No por ser un criminal. Su buen testimonio desde la cárcel le había dado ánimo a mucha gente. Y como dice la Biblia, había muchos cristianos que habían recibido mucho aliento en el Señor. Y más se atreven a hablar la palabra. Sin embargo, Pablo reconoce que hay algunos predicadores itinerantes que a pesar de llamarse cristianos se han alegrado de su encarcelamiento. Y a pesar de que hubo hermanos que de buena fe trataron de llenar el vacío que dejó Pablo, él ya no está en libertad predicando. Y ahora hay unos que predican y enseñan solo por opacarlo, para saciar su ego, predicando motivados por envidia. Están con ánimo de contender y de pelear, y eso solo aumentaba el dolor del apóstol Pablo. Aunque a pesar de eso, él mantiene una actitud positiva, porque dice, ¿qué pues? No obstante que de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. El apóstol Pablo mantiene esa actitud positiva aun cuando habla de su posible ejecución y demuestra una impresionante fe en Jesucristo. Él comienza afirmando su fe, luego expresa que él espera ser liberado de la cárcel por las oraciones de los filipenses y de otros creyentes, por la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol reconoce que su vida peligra y eso lo lleva a hacer una declaración muy solemne en el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
Imaginemos la sorpresa y la tristeza de estos hermanos al escuchar que el apóstol Pablo dice que su vida está en peligro. Pero Pablo no se quedó ahí, sino que emplea ese trance tan difícil para hacer una de las declaraciones teológicas más importantes de toda la Biblia, que es Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo afirma que el propósito de su vida es honrar a Cristo, ya sea con su vida o con su muerte. Por eso, si sigue viviendo, va a seguir predicando el Evangelio, y si muere, estará en la presencia de Dios, lo cual él lo cuenta como ganancia. Por lo tanto, para Pablo la muerte ha perdido totalmente su sentido. Ya no significa que si usted muere pierde la vida, sino que gana la salvación, que gana la corona de la vida y gana su lugar en la presencia de Dios. La fe del apóstol es tan profunda que hasta se atreve a decir algunas cosas más referentes a su ejecución, porque dice: si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, pues no sé entonces qué escoger, ¿verdad? Ningún condenado a muerte escoge si va a morir o no, y Pablo aquí pues está haciendo esa aseveración. Él está preocupado por la salud espiritual de los filipenses, les exhorta a buscar la madurez espiritual, a vivir en comunión con Dios, como lo dice aquí el versículo 17, que dice: pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, los exhorta a buscar la madurez y a vivir en comunión con Dios. Una vez más les llevo a considerar la madurez espiritual y emocional del apóstol Pablo, cuyo mayor deseo era seguir predicando el mensaje de Cristo, pues no solo está preso, sino a punto de ser ejecutado. Por lo tanto, el problema no es que en ese momento no puede predicar, sino que tanto su ministerio como su vida pueden terminar de manera trágica. Por eso sorprende la forma como él toma su situación, pues se siente rechazado y herido por las acciones de otros predicadores supuestamente cristianos. Él está triste y sí, tiene temor, porque está contemplando lo que puede ser el final de su vida y de su ministerio. Sin embargo, Pablo no permite que esas circunstancias negativas lo alejen de Jesús. Él no permite que nada se interponga en su relación con Dios. Por el contrario, enfrenta la situación con fe, con esperanza y demostrando que está abierto a lo que la voluntad de Dios pueda traer. Él está abierto a la voluntad de Dios. Esta es una gran enseñanza para todos los que formamos parte de la iglesia hoy. El testimonio del apóstol Pablo en este capítulo 1 de Filipenses nos enseña que las personas maduras en la fe están dispuestas a enfrentar los problemas de la vida con esperanza. Por todas estas razones, no podemos permitir que la adversidad nos desanime ni que los problemas nos ahoguen. Tampoco vamos a permitir que las circunstancias negativas nos quiten la fe. Y se los vuelvo a decir, porque la vida es difícil todos los días para todos. No hay una sola persona que alcance el 100% de sus metas. Por eso tenemos que prepararnos de manera espiritual y emocional para enfrentar los momentos difíciles de la vida, como los cambios que puedan traer los años que vivamos. Tengamos presente que Dios puede usar esos momentos difíciles para moldear nuestro carácter, para abrir nuevas puertas y llevarnos a alcanzar lo que nunca antes nos habíamos atrevido a soñar. Ahora lo podemos alcanzar por medio de la fe. En muchos sentidos, el propósito de la carta a los filipenses es decirles adiós, es despedirse de esa iglesia tan amada, porque sabía que podía ser ejecutado. Sin embargo, en un nivel más profundo, Pablo demuestra otra cosa también, que está dispuesto a decir adiós a sus metas, adiós a sus proyectos y decirle adiós a sus sueños. Pablo está dispuesto a decirle adiós a su ministerio apostólico, porque él sabe que para un hombre de fe no es una tragedia, sino una manera de acceder a la corona de justicia. Dice Pablo en 1 Timoteo 4:8: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Por lo tanto, de parte de Dios yo le digo que hoy su vida no ha terminado. No importa el problema que esté enfrentando este día, su vida no ha terminado. Dios tiene un futuro para usted y para mí, tanto en este mundo como en el venidero, y tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón a los cambios que Dios traiga a nuestra vida. Y aunque nuestra vida esté en peligro, podemos mirar a la muerte con valentía y decirle que no le tenemos miedo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.